Díganme si me equivoco, pero tener una casa o una propiedad ha sido durante muchísimo tiempo el clásico sueño de muchísimas personas, y esto ha sido por muchas décadas. Los bancos han continuado creando nuevos productos de préstamos hipotecarios para ayudar a tantas personas sea posible a lograr este sueño. Cabe mencionar que los gobiernos también han sido muy favorables en estas medidas, ya que al final del día ayuda a que más personas obtengan lo que quieren, pero realmente lo hacen sin esperar nada a cambio. Recordemos a un hombre llamado Michael Burry, porque vio grandes problemas desarrollándose dentro de este sistema hipotecario. Y esto fue a principios de la década de los 2000. Estos grandes problemas quedarían completamente sin control, hasta el punto de que eventualmente viniera un colapso en el mercado inmobiliario y en la economía de los Estados Unidos. Y entonces te vas a preguntar, ¿cómo vio venir Michael Burry esto? ¿Cómo apostó contra el mercado inmobiliario estadounidense? ¿Cómo apostó contra el sueño americano de millones de personas? Y él fue victorioso. Y por si nunca habías visto alguno de nuestros videos, mi nombre es Ana Becoa, soy economista, trader financiera, mentora, CEO y fundadora de Acción Latina, la mejor comunidad de trading en español. Y si tú no has visto una película que se llama The Big Short, La Gran Apuesta, te invito a verla, porque hoy vamos a platicar de la persona que inspiró a esta película. Te dejo un fragmento. Michael, how are you? I found something really interesting. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. Y es que cuando pensamos en los préstamos hipotecarios, típicamente no son difíciles de entender, ¿verdad? Tú quieres comprar una casa que, por ejemplo, cuesta $1 millón. Vamos al banco y decimos, oye, ¿sabes qué? Me gustaría comprar esta casa. Tradicionalmente, si todo está en orden, el banco te va a dar ese préstamo. Yo sé que es un préstamo bastante grande, pero estamos en una suposición porque hay que decretar, ¿ok? Luego, nuestra responsabilidad durante los próximos 30 años es reembolsar ese préstamo y además pagar los intereses a lo largo del camino. Ese dinero iría directamente al banco. Y si en algún momento no podemos seguir haciendo los pagos de nuestra hipoteca, ¿el banco qué va a hacer? Va a venir y nos va a quitar la casa. Ahora, lo más importante es que los bancos obviamente repiten y repiten este proceso miles y miles de veces, porque en realidad hay miles y miles de nosotros que necesitamos grandes préstamos para poder comprar casas, porque muchas veces no podemos pagarlas de contado. Así que en realidad hay montones de personas inscritas en estas hipotecas a 10, 20 o 30 años. Y en esos 30 años, ¿qué estás haciendo? Reembolsando este préstamo más el pago de intereses. Sin embargo, lo que sucede hoy en día es que un gran banco, escucha bien, de inversión, se acercará a ese pequeño banco comercial que le pediste el préstamo y te va a decir, oye, vamos a escribirte un cheque, un gran cheque gordo ahora mismo, y tú nos vas a vender estas hipotecas. Este banco grande se lo dice al chiquito. Y el banco comercial dice, ¿sabes qué? Eso suena increíble. Porque recuerda que el banco comercial, el que tú te imagines de tu país, quiere dinero ¿para qué? Para seguir dando préstamos, ¿ok? Y le conviene deshacerse del riesgo. Recuerden que los bancos hacen dinero con tu dinero. Ellos literal, se ve muy feo lo que dicen, jinetean el dinero. Entonces ellos le venden la deuda de muchas hipotecas a un banco enorme, y así se quitan el riesgo de que tú como cliente les pagues, y le pasa esa deuda a un banco más grande. ¿Me explico? Entonces lo que sucede esencialmente es que el banco comercial, el banco pequeño al que tú te acercas, le vende esas hipotecas al banco de inversión. Y ahora todos los propietarios de las viviendas con hipotecas, los que deben, ya no le están pagando de vuelta al banco comercial. De hecho, todo ese dinero ahora va al banco de inversión que compró todas esas hipotecas. Ahora, aquí está lo interesante. Lo que sucede es que el gran banco de inversión agrupa todas estas hipotecas en lo que se llama Special Purpose Entity, una entidad de propósito especial o una compañía especial. Esta compañía recibirá
cierta cantidad de flujo de efectivo cada año de todos los que pagan las hipotecas e intereses. Lo interesante es lo que hace este banco de inversión. ¿Qué hace? Divide esta compañía especial en muchas pequeñas partes. Y estas pequeñas partes son acciones de esa identidad de propósito especial. Y los inversores pueden comprarlas. ¿Qué quiere decir? Tú puedes ser parte y comprar como inversionista esas deudas. Entonces, ¿qué estás comprando realmente si eres un inversor de una de estas entidades de propósito especial? Pues estás comprando una porción de todas las hipotecas en ese Special Purpose Entity que se están pagando lentamente con el tiempo. Y eso es precisamente un Mortgage-Backed Security. Ahora, una de las cosas más importantes del Mortgage-Backed Security es que obviamente estamos tratando con personas reales, con hipotecas reales, y no todos los titulares de las hipotecas van a completar todo el recorrido, ¿ok? O sea, van a pagar, van a pedir la hipoteca y terminar de pagar, a eso me refiero con recorrido. Algunos van a poder pagar su hipoteca anticipadamente y financiarla, y otras personas podrían no ser capaces de pagar su hipoteca y entran a un no pago, a una demora por su préstamo. Como siempre ha sido, en todos los bancos, su casa se les va a quitar, pero podría ser vendida como una venta de liquidación, por lo que el banco solamente podría recuperar el 50% aproximadamente del monto original del préstamo. Entonces es una pérdida. Ese es el riesgo que tú asumes cuando compras un valor respaldado por hipotecas. Tienes que tú tratar de calcular cuántas personas crees que van a terminar incumpliendo sus hipotecas y en general reduciendo el rendimiento real de la inversión que tú has hecho. Ahora, algo más que hay que saber sobre estas entidades de propósito especial o estas compañías especiales que dividirán aún más las acciones en diferentes secciones o porciones. ¿Ok? A esto se le llaman tramos, te lo explico. Digamos que las acciones de esta entidad se agruparon en 3 tramos. Llamemos a los tramos Senior, Mezzanine y Equity. Es muy importante que entiendas esto porque hay muchos inversores que entran a comprar estas posiciones como de deuda para poderle sacar mucha rentabilidad. Y esto que no sabías, o coméntame aquí abajo. Ahora viene algo confuso, pero quiero que te pongas pilas. Recuerda lo que hablamos antes. Al final del día, todas estas entidades de propósito especial son una gran colección de hipotecas. Y como mencioné anteriormente, al final algunas personas, tal vez no todas, pero algunas de ellas, pueden incumplir con sus préstamos. En este escenario, con una entidad estructurada en 3 tramos que hablamos, que son Senior, Mezzanine y Equity, se decide que el tramo de capital será el primer tramo de acciones que va a asumir los incumplimientos. Luego, si hay suficientes incumplimientos en este grupo, en el Senior de hipotecas, para eliminar completamente el tramo de capital, el tramo de Mezzanine comenzará a asumir los incumplimientos después de eso. ¿Qué quiere decir? Se come al Senior. Si hay suficientes incumplimientos en este grupo para eliminar el tramo de Mezzanine, los incumplimientos afectarán al tramo Senior. Ahora, debido a esta estructura de riesgo, el tramo de capital más riesgoso comenzará ofreciendo un rendimiento mucho más alto a los inversores porque hay más riesgo, y por el contrario el tramo senior ofrecerá el rendimiento más bajo. ¿Por qué? Porque es menos riesgoso. Este es el principio básico detrás de una obligación hipotecaria. Entonces, si tú como accionista entras a esto, y esto se llama obligación hipotecaria colateralizada, pero el punto aquí es que no importa qué tramo compres, no importa en qué valor esté respaldado las hipotecas que termines tú invirtiendo, tú esperarás que el banco solo le preste dinero realmente a aquellos que tengan la probabilidad extremadamente alta de pagar su hipoteca. Entonces, si tú, por ejemplo, compras el tramo senior, ese te va a dar menos rendimiento porque quiere decir que las personas que están en las hipotecas son las personas que casi nunca van a fallar en pagar. Entonces, el segundo tramo es el mezzanine, y ese tramo, si tú inviertes en ese tramo, ¿qué quiere decir eso? Que te va a dar un rendimiento promedio entre el equity y entre el senior. ¿Por qué? Porque esas son personas que como que pueden sí, como que pueden no. Y en el equity son las personas
que siempre tienen como buro de crédito, que pueden o no pueden pagar, pero te dan, que si pagan, te dan muchísimo más porcentaje de ganancia. ¿Me explico? Se los expliqué literal con peras y manzanas aquí. No se pueden quejar. Entonces recuerda bien esto que te acabo de decir. Quiero decirte que fue en los años 70 cuando comenzó la titulación de las hipotecas. Pero no fue hasta que el presidente Reagan firmó la ley de mejora del mercado hipotecario secundario en 1984, que las cosas fue cuando empezaron a ponerse realmente bastante interesantes. Lo que esta ley permitió fue que entidades como fondos de pensiones y compañías de seguros pudieran comprar valores respaldados por hipotecas. Estos valores eran populares debido a su gran rendimiento que daban, pero aparentemente bajo riesgo. Pero al final del día, estos productos eran simplemente miles y miles de hipotecas agrupadas. Y para recordar la movie The Big Short, que se basa en la historia de Michael Burry en el mercado inmobiliario, yo te pregunto, ¿quién no paga su hipoteca? Esa es la pregunta que debemos decir. Así que mucha gente puede pedir un préstamo y no pagar la hipoteca. Lo que la titulación de hipoteca significó para los bancos es que podían esencialmente otorgar todos los préstamos que quisieran, porque incluso si era un banco pequeño, otorgaran, digamos, 1 millón de préstamos hipotecarios y ellos podían simplemente agruparlos y venderlos a un banco de inversión que luego los vendería ¿a quién? A Wall Street. La verdad es que este hecho, sumado a la popularidad del sueño de todo ser humano y más americano de tener casa propia, significó que los bancos pudieran empezar a ponerse creativos y así comenzaron a crear muchos nuevos productos hipotecarios que ayudarían a más personas a tener su propia vivienda. Ahora, esto suena muy cool para esas personas. Logran su sueño americano, su sueño que muchos seres humanos tienen, consiguen ser propietarios de sus propias casas, pero también es muy bueno para los bancos porque significa que están otorgando muchos más préstamos más fácilmente cada trimestre. Aquí te dejo lo que el mismo Michael Burry hablaba sobre cómo cambiaron las hipotecas para ayudar a más personas a alcanzar su sueño americano o su sueño que todo ser humano tenemos. Vamos a escuchar a Michael Burry. The desire to satisfy this dream, though, needed a tool, something that would make home loans themselves much more affordable for those without the income, credit, or assets to afford one. Let's step back to 1982 again. The Depository Institutions Act legalized adjustable rate mortgages for the very first time. These adjustable rate mortgages, or teaser rate mortgages, would in various forms be the primary mortgage product at the heart of the collapse of our economy 2.5 decades later. But adjustable rate mortgages did not take off immediately. They really did not take off until additional regulatory and legislative changes in the 1990s and early 2000s jump-started the market for affordability products in the mortgage space. La verdad fue un crack al haber identificado esto, ¿ok? Y fue a los principios de la década de los 2000 cuando Michael Burry comenzó a ver formarse esta horrible situación. Los bancos podían esencialmente prestar dinero a quien quisieran, sin importar su historial crediticio, imagínense lo grave. Y el gobierno apoyaba plenamente esto, porque al final del día significaba que más personas estaban adquiriendo sus propias casas. Esto no era arriesgado en absoluto para los bancos, porque al final podían simplemente tomar este gran paquete de hipotecas y, como te digo, venderlo a Wall Street. Sin embargo, lo que se estaba volviendo más riesgoso eran los valores respaldados por hipotecas, ¿ok? Que ahora se estaban llenando de préstamos cada vez más y más riesgosos, ¿ok? Entonces, como te comenté, el equity era mucho más riesgoso. Así que básicamente en este punto cualquiera podía obtener un préstamo y con las tasas de interés cayendo en los Estados Unidos del 6 al 1% entre el 2001 y 2003, pedir dinero prestado o tomar préstamos hipotecarios se volvió muy popular. Particularmente los préstamos
de tasa ajustable. ¿Qué quiere decir esto? La disminución de las tasas de interés junto con los periodos de las tasas introductorias en los préstamos de tasas ajustables hicieron que pedir dinero prestado fuera realmente muy, pero muy fácil. Naturalmente la gente pidió préstamos y préstamos y préstamos, lo que infló que los precios de las casas. ¿Por qué? Porque todos estaban comprando. Pero mientras los precios de las casas seguían subiendo, las tasas de interés continuaban bajando. No había problema porque al final del día la gente podía simplemente, ¿qué hacer? Refinanciar sus casas. Reemplazaría su préstamo anterior por uno nuevo, posiblemente obteniendo una mejor tasa de interés, pero también aumentando su deuda cada vez más. ¿Por qué? La tenías a 30 años, luego a 2 años la volverías a adquirir y seguía aumentando tu deuda. Sin embargo, la mentalidad era, no te preocupes ahora por esa deuda, no vas a tener que preocuparte por ella durante mucho tiempo y además cuando tengas que hacerlo, tu casa va a valer mucho más porque están subiendo de precio, porque hay mucha demanda. Sorry, pero son las 3 de la mañana y les estoy grabando contenido para que vean lo comprometida que estoy, por eso se me lengua la traba y me ven con el ojo rojo, Remy. Así que tenemos bancos que ofrecen préstamos prácticamente a cualquiera y tenemos personas que quieren aceptar esos préstamos porque parece que son gratis. Además, si no los tomas ahora, te lo vas a perder porque en un año tu casa probablemente va a valer mucho más por la demanda que estaban teniendo. Realmente era un ciclo de retroalimentación positiva. Entonces, si era positivo, ¿cómo se dio cuenta Michael Burry de que todo esto iba a terminar muy mal? ¿Cuál fue el punto de inflexión para él? Bueno, él dice que fue la introducción de la hipoteca de tasa ajustable con pago de solo intereses en 2003. Las tasas hipotecarias se estabilizaron y los bancos decidieron dar el salto y ofrecer hipotecas de tasa ajustable con el pago de solo intereses para estimular todavía más préstamos y elevar los precios de las casas. Los prestamistas, al implementar este producto hipotecario que durante mucho tiempo habían evitado tener, mostraron a todos que estaban más interesados en el crecimiento que en mantener los estándares crediticios. O sea, ellos querían más dinero. Ya no estaban interesados en controlar el exceso de riesgo crediticio desde el principio. Y ahora te dejo esto de Michael Burry. By fall of 2004, I noted for my investors that that Countrywide Financial, a very large national mortgage lender, reported subprime mortgage originations up 158% year over year, despite a 24% decline in overall loan originations. Evidence was therefore manifest. Banks were chasing bad credits, inclusive of housing speculators. Así que en este punto, Michael Burry era muy consciente de lo que estaba sucediendo y plantó la hipótesis de que la cima del mercado sería el punto en el que los que daban el préstamo no podía ser solventado y podrían obtener un préstamo hipotecario donde su pago mensual era básicamente cero. Por eso él estaba como, ¿qué es esto? Esto va a explotar. Ahora recuerda que todas estas hipotecas dudosas al final solo se acumulaban y se vendían en Wall Street. Se estaba convirtiendo en valores respaldados por hipotecas. Esto fue una gran ventaja para Michael Burry porque al convertirse en valores, significaba que tenían que presentar informes regulatorios obligatorios ante la SEC. Recuerden que todo lo que está en Wall Street es público, lo que implicaba que toda esta información fuera pública y que Michael Burry podía leerla y analizarla. Así que eso es exactamente lo que hizo. Y así fue como se dio cuenta de la verdadera magnitud del problema. Pero incluso cuando Michael Burry pensaba que las cosas no podían empeorar más, lo hicieron. Empeoraron peor. Los bancos ahora ofrecían un nuevo tipo de préstamo, el peor de los peores. Era una hipoteca de tasa ajustable con amortización negativa y solo intereses para prestatarios de alto riesgo. Esto, es un trabalenguas. Pero lo que significa es que los prestatarios de calidad subprime podían obtener grandes préstamos, los que todos pensaban que iban a pagar, donde ni siquiera tenían que hacer un pago mensual. Imagínense. O sea, nada más de que
Tú tienes cara de que puedes pagar y que vas a pagar bien. No necesitas pagar mensualmente, ahí te ve el dinero. Podían literal no pagar nada al mes y todo lo que sucedía era que la cantidad que debían haber pagado ese mes se añadía al principal del préstamo. Entonces, si habías pedido 1 millón y tenías que pagar 100,000, se sumaban ese 1.100.000. Entonces, ¿cómo era esto sostenible? Un prestatario sin absolutamente ningún ingreso. Por esta razón, Burry se dio cuenta de que este era un producto hipotecario cuya única posibilidad de no fracasar era si los precios de las viviendas continuaban subiendo. Él mismo dijo que este tipo de producto simplemente no existiría a menos que la apreciación del precio de las viviendas fuera la suposición central. Y en sus propias palabras dijo que la apreciación del precio de las viviendas no iba a durar mucho en este mundo. ¿Por qué? Porque si colapsaba, ya no había gente que pudiera sostener y pagar estos créditos. ¿Me explico? Esto es bastante confuso, pero es muy importante y es tan confuso que lo logró descifrar y por eso se volvió putrimillonario. Pero es que ahora que lo vemos, tiene toda la lógica del mundo. Pero cuando a uno te dan el préstamo, te emocionas y dices, a mí no me importa si va a colapsar. Tú quieres el dinero en el momento. Vamos a ver qué dice Michael Burry. Of home prices going sideways or stabilizing for any significant length of time. Once home price appreciation was no longer a given, these new types of mortgages would simply disappear. Home prices, starved of peak credit, would fall and fall steeply as mortgage and refinancing options crumbled away. The crisis, in my view, would start in 2007, by which time teaser rate periods on the vast majority of these new types of mortgages would expire or reset for a population of homeowners trapped in mortgages they could no longer afford. And on the way down, housing would take consumer spending, jobs, everything with it. A positive feedback loop of a very damaging variety was set up. Y entonces, ¿qué hizo después? Apostó contra el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Vamos a ver qué nos dice. With something called a credit default swap. Specifically, I set out to buy credit default swaps on subordinated tranches of subprime residential mortgage-backed securities. Así que, ¿qué compró? Primero que compró un credit default swap, una permuta de incumplimiento crediticio. Este es el contrato que Michael Burry compra a otro inversor. El comprador del swap realiza pagos al vendedor del swap hasta la fecha del vencimiento del contrato. A cambio, el vendedor acepta que en caso de que los tramos subordinarios del valor respaldado por las hipotecas fallen, entonces el vendedor pagará a Burry el valor de los títulos, así como todos los pagos de intereses que se habrían pagado entre ese momento y la fecha del vencimiento de los títulos. Sé que suena muy complicado, escucha esto que de nuevo que te estoy diciendo para que puedas entender. Es como hacer un contrato de opciones, un put, pero este protege el sistema crediticio. En pocas palabras, Michael Burry iba a beneficiarse si el mercado inmobiliario colapsaba, y así sucedió, colapsó. Millones de personas perdieron su casa y los precios de las viviendas bajaron. La gente ya no podía refinanciar y eventualmente la deuda de los propietarios los alcanzó. Las tasas de incumplimiento se dispararon porque al final del día muchas casas de las personas valían menos que sus deudas. Esto fue el gran problema porque cuando esas casas embargadas se vendían no recuperaban ni de cerca el monto del préstamo original. Este desastre destruyó los valores respaldados por hipotecas que estaban en el corazón del sistema financiero de los Estados Unidos y de los estadounidenses. En general, al comprar un seguro sobre un activo que ni siquiera poseía, Michael Burry pudo beneficiarse personalmente con $100,000 millones y ganó $700 millones para sus inversores. Él tiene un fondo de capital y terminó registrando rendimientos del 489.34% entre su inicio del 1 de noviembre del 2000
y junio del 2008. En resumen, así es como Michael Burry vio venir el colapso de la economía estadounidense y se benefició de ello. Y me llama mucho la atención que sus inversores se ponen felices con un 400% en 8 años. En las small caps y opciones financieras nosotros hacemos aproximadamente un 100% anual. Espero que este video te haya gustado. Sé que estos temas son mucho más complejos. Trato de desarrollártelos de una manera muy fácil, sin perder la base de todo. Espero que te haya gustado este video. Dale me gusta, compartir, activa la campanita, suscríbete a nuestro canal porque queremos seguir llegando a muchísimas más personas, descifrándote muchos sistemas que tú y todos deberíamos estar al pendiente. Porque recuerda, no está mal el que se da cuenta de un colapso. Está mal el que sabe y no lo aprovecha. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Son las 4 de la mañana, yo no he dormido nada, grabando contenido, loco voy a quedar.